Hablaremos hoy del rey Henri I de Haití. Saben ustedes que la declaración de la independencia de Haití ocurrió en 1804, quiere decir que salvo los Estados Unidos fue la primera nación independiente de América Latina, de América. 500.000 de habitantes en ese momento lograron una libertad doble, porque no solo habían sido dependientes de un país europeo, en este caso Francia, sino que además eran esclavos desde el siglo XVII. También sabemos que el héroe de aquella gesta fue Toussaint Louverture, que aunque derrotado por las tropas francesas y conducido luego a Francia, incluso muerto allí, había guiado a su pueblo y a sus generales a la insurrección. Recuérdese que Toussaint había sido trasladado a las mazmorras de un castillo en Francia, donde, según las crónicas, los carceleros pusieron adecuado esmero en destruirlo. Ahora bien, a la muerte de Louverture, los problemas continuaron. Imagínense, no se trata solamente de declarar la independencia, como bien sabemos nosotros. En 1803, Napoleón anunció su intención de sostener la esclavitud en Haití. Otro revolucionario haitiano, Jean-Jacques Dessalines, nacido en Guinea y traído como esclavo, se sublevó y con la ayuda de Inglaterra expulsaron a los franceses en enero de 1804. Y a partir de ahí, Haití se llamó Haití y se declaró república independiente. Pero la otra cosa que sucedió es que este tipo de Dessalines se proclamó emperador. Dice, sí, yo me proclamo emperador y chao. Lo hizo con el nombre de Jean-Jacques I. Y el gobierno de Jean-Jacques se caracterizó por la despiadada matanza que hizo de todos los blancos que encontraba a su paso. Claro, venía de una época en que los negros habían sido esclavizados, asesinados, torturados, y bueno, vamos a invertir la cosa. Incluso estableció un principio constitucional sobre el cual ningún blanco podía ser propietario en el supuesto de que quedara alguno vivo. Esta curiosa ley se mantuvo hasta 1918, año en el que empezaron a hacerse patentes algunas necesidades mercantiles diferentes. Bueno, Jean-Jacques intentó sin éxito invadir la franja vecina de la isla. Ustedes saben, esta isla se llama La Española, de un lado está Haití y del otro está Santo Domingo. En aquel momento, Santo Domingo estaba en poder de los españoles, y el proyecto de estos tipos era invadir la otra parte. Pero quisieron liberarlos, digamos, a los habitantes de la otra mitad de la isla, pero no lo lograron. El caso es que el pobre Jean-Jacques fue derrotado primero y asesinado después. O sea, si lo hubieran asesinado, no hubiera sido necesario derrotarlo. Vale. Claro. Este asesinato fue planeado por un hombre que era un viejo revolucionario, antiguo revolucionario, más que viejo, que había luchado con Toussaint Louverture y que se llamaba Henri Christophe. Esto sucedió en el año 1806. Y este Henri Christophe es la persona de la que hablaremos hoy. Era un esclavo hijo de negros del África Occidental, había combatido en Georgia durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, después marchó a la Española, allí se unió a los rebeldes negros de Toussaint. Christophe se hizo famoso en 1802 cuando Napoleón había mandado a Haití a algunos de sus generales, entre ellos el general Leclerc, que estaba casado con la hermana de Napoleón, con Paulina Bonaparte. Bueno, Christophe parece que incendió, destruyó ciudades, de manera que los invasores franceses solo encontraron ruinas humeantes. Christophe y sus hombres huyeron a la selva y a las montañas para proseguir la lucha. Y como hemos dicho, en 1806, Christophe asesinó a Dessalines y se proclamó presidente. Hay que decir que ya le daba vueltas en la cabeza a este muchacho Christophe la idea de proclamarse emperador, lo mismo que el derrocado y asesinado Jean-Jacques. Pero mientras esperaba, Christophe se paseaba al frente de sus tropas, vestido con un uniforme azul, con ribetes escarlatas,
bordados de oro, un gran sombrero en forma de media luna, adornado con una pluma de avestruz blanca. Vamos, que cualquier pilcha le quedaba bien. Ahora bien, hay que decir que Haití estaba en bancarrota. Su gran tesoro consistía en la calabaza que servía para gran cantidad de usos. Y una de las primeras medidas de Christophe fue decretar una ley que declaró propiedad del Estado todas las calabazas verdes. Estaba madurando una nueva cosecha y se enviaron soldados a todas las plantaciones a recolectarlas. Y los campesinos no se opusieron. El caso fue que el ejército recolectó 227.000 calabazas. Y con esas calabazas el presidente formó el Tesoro Nacional. Les confirió además a las calabazas un valor determinado a cada unidad. Ahora bien, la producción de café, en otro orden, estaba casi madura. Cuando los cultivadores llevaron los granos secos a la capital, Christophe los compró al precio corriente del mercado, pero pagó con calabazas. Entonces revendió el café por oro a los comerciantes europeos. Y antes que terminara el año, el Estado haitiano tenía una circulación con una moneda de metal estable, y esa moneda de metal, que por otra parte circula hasta hoy, tiene un nombre curioso, se llama gourde, es decir, calabaza, porque ese oro provino de las calabazas que constituyeron el primer tesoro nacional haitiano. Bien. Llegó el año 1811 y ya Christophe no daba más de las ganas que tenía de ser rey, y así fue. Promulgó un decreto que decía... ¿Lo tiene ahí? Lo ¿Cómo tengo acá. puede tener el decreto original? Sí, el original. Dice, el presidente... Con la voz original. Con la voz original del locutor. Tenía El la- presidente Henri Christophe es proclamado rey de Haití con el nombre Henri I en carácter hereditario para los descendientes varones con exclusión de las mujeres. Punto. Henri I no sabía escribir. Después de grandes esfuerzos consiguió escribir su nombre, Henri I, para firmar los documentos y los decretos. El 2 de junio de ese año, el 1811, fue consagrado con una corona de oro puro y un cetro de piedras preciosas. La ceremonia se llevó a cabo en una catedral, una flamante catedral, con una nobleza también flamante, que su majestad había tenido la precaución de crear, porque imagínense un rey solano, ahí, solar y sin nobles, sin una corte, de poco sirve. Así que había ordenado este muchacho 10 príncipes, 8 duques, 22 condes, 37 varones y 40 caballeros. Como hemos dicho alguna vez, entregó títulos de nobleza según el oficio o incluso la necesidad del beneficiado. Y así el dueño de la fábrica de jalea fue el duque de la mermelada, el propietario de los limonares, el conde de los limones, estaba el duque de las mejillas rosadas, el varón de la nariz, qué sé yo. El rey hizo también construir un maravilloso palacio que llamó Sanssouci, que era un nombre que hizo carrera porque hubo cabaret que se llamaban así. ¿Hay alguno en la actualidad? Debe haber. Creo que es el que con el terremoto se destruyó. O sea, porque me parece que seguía, ¿no? Bueno, En Puerto Príncipe debe ser. Sí, pero digo que en todas partes del mundo hay lugares llamados Sanssouci, Sí. que como su nombre indica quiere decir sin problemas, sin complicaciones, qué sé yo. Son lugares de recreación como cabaret, cabarulo, ¿no? Bueno, parece que en ese palacio la Cámara Real imitaba la que tenía Luis XIV o la que había tenido Luis XIV en Versalles. Parece que realizó, a pesar de todas estas cosas que nos pueden resultar vulgares, una formidable labor de estadista. Ordenó la economía, se ocupó de las obras públicas, impuso un eficiente sistema educativo, instauró rígidas normas de trabajo con el llamado Código Henri, que consistía en que todo haitiano estaba obligado a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer con 2 horas de descanso al mediodía. Pero bueno, además de esto, Henri era un tirano. Una vez parece que sorprendió a un campesino durmiendo y la holgazanería dentro de los horarios de trabajo era una falta grave. Así que el tipo fue a buscar un cañón, le apuntó
le tiró y le pegó, que es lo que peor. Henry I construyó 7 palacios, 15 castillos, donde trabajaba tan activamente como el resto del reino, ¿no? Las exportaciones crecieron, aparecieron los ingleses, que eran los principales beneficiarios del comercio. Ahí estaba el almirante, nuestro amigo Bonham, que visitó el país y fue conducido al Palacio Real por una carroza tirada por 12 caballos. Y fue recibido por el rey, Henry, comió en platos de oro el tipo, usó con creciente asombro las servilletas de Damasco bordadas con el escudo de armas de Haití, y al día siguiente lo invitaron a Bonham a un desfile militar, y el almirante se asustó porque parece que cada hombre del desfile medía como 2 metros, todos vestían espléndidos uniformes, marchaban con maravillosa precisión, y después de 2 horas de desfile calculó que habían pasado no menos de 100.000 hombres. La verdad, el tipo dijo, este es un ejército para temer y para tener en cuenta. Y sí. Cuidado. Cada compañía giraba, presentaba armas y descendía por unas escalinatas. En realidad todo era un truco, porque a medida que el pelotón se perdía de vista, los hombres rompían filas, se desviaban, llegaban rápidamente por un subterráneo a los cuarteles que estaban detrás del almirante, y allí se formaban de nuevo, cambiaban alguna bandera y aparecían de nuevo en el desfile para marchar otra vez. Así que por delante de él, del almirante, habían pasado 100 veces los mismos 1000 tipos. Era el premio 9 de oro de Roma y lo que pasaba atrás. Cuando Napoleón regresó de Elba en 1815, le propuso a Henry una alianza, pero el tipo rechazó el ofrecimiento. Las cosas habían cambiado, y habían cambiado no solo para Napoleón, sino también en Haití. La corrupción era ostensible, las formas de trabajo eran demasiado rígidas, el poder del rey había ido creciendo, parecía no tener límites, y empezaron las conspiraciones. El capellán de la corte, un sacerdote francés de nombre Bleuel, creo que era, fue descubierto en una de estas conspiraciones y lo decapitaron. Poco después, Henry tuvo un ataque fulminante, quedó paralítico. Se armó un nuevo complot que encabezaba el duque de la Mermelada, que había sido enviado a trabajar a una lejana fortaleza junto a criminales comunes en castigo por haber sido sorprendido haraganeando. Y bueno, este mismo duque de la Mermelada encabezó un complot. Enterado del complot, Henry le encargó justamente al almirante Bonham que le depositara un tesoro personal en las arcas de un banco de Londres para resguardar a su familia. Una vez asegurado el porvenir de los suyos, un día de 1820, Henry I se pegó un tiro con una bala de oro, y así terminó esta aventura. Vinieron otras en Haití. Dedicamos esto al pueblo de Haití, a los que fueron a juntar aquellas calabazas que constituyeron luego el Tesoro Nacional, bueno, y a nadie más, ¿no? Llamó la atención la curiosa ley que se mantuvo hasta 1918, que ningún blanco podía ser propietario, ¿no? Y no es bueno reemplazar un prejuicio racial por otro. Es espantoso que cualquiera sea esclavo, no que los negros sean esclavos, ¿no? Es espantoso que haya un esclavo. Y no se trata de liberar a los negros para ser esclavos a los blancos. No sé si me gusta eso, pero también hay que decir que la historia está en deuda más con los negros que con los blancos. Es decir, que yo diga esto sin hacer esta aclaración sería también una injusticia. Bueno, quién sabe, a lo mejor estos son años de tolerancia, yo no estoy seguro. Por ahí la posmodernidad trajo unos vientos de coexistencia de algunas formas de pensamiento que nos hicieron sospechar a algunos que esa multitud de escuelas, esa coexistencia de tantos pensamientos, de tantas cosmovisiones, podía ser un sinónimo de tolerancia. No,
no fue tal. No fue tal. Finalmente, en lo político ocurrió lo contrario de la posmodernidad. Es decir, las hegemonías ahora son más fuertes que nunca, y en general los pensamientos hegemónicos devienen en intolerancia por aquel que no es vos, ¿no? Y la vieja división entre nosotros y ellos. Eso está ahora, contrariamente a lo que yo mismo pensaba hace algunos años, está ahora más fuerte que nunca. Hemos ido hasta la discoteca. Me quedé pensando en lo de las calabazas, que parece gracioso, del patrimonio en calabazas, pero si uno se pone a pensar en el dinero como la simbología del dinero, y que hoy por hoy prácticamente cada vez hay menos dinero real y es todo unas tarjetas y unos números que van por internet, claro. Y se acreditan, la calabaza no es tan ridículo como... No, bien. diría que es un poco más ridículo esto que ni siquiera tiene una representación real. Claro. Bien, sí, es más ridículo es un papel que diga que el Banco Central te va a pagar no sé qué. El caso es que en la discoteca el discotecario me dijo que todo eso que yo le había contado ¿Qué? no era nada comparado con lo que le había pasado a él. ¿Pero qué le pasó? Sí, es un tipo bastante común. Y me contó que a él también era Aragán, que fue lo único que... Bueno, como el de la la... única Lo cosa sospechábamos. común que encontró con esta historia. Dijo que él estaba en contra de los Araganes, pero que él era Aragán en realidad. Empezó a hacer una serie de confidencias. Sí, Empezaron pero- por ahí y terminaron con la conducta sentimental de su novia. Siempre termina ahí. Sí, siempre termina ahí. Sí. El caso es que el disco que me dio es bastante pertinente, Ajá. porque es nobleza de arrabal. ¿Qué otra cosa que una nobleza de arrabal? Que casi es un oxímoron. El arrabal es lo contrario a la nobleza. Claro. Pero sin embargo hay, me gusta citar a Ferrer aquí, una especie de nobleza arrabalera cuyos títulos se obtienen de distinta manera. Recordaré ahora, con cierto gesto erudito, que los chinos no heredaban sus títulos de nobleza de sus mayores, sino que al revés. Los mayores heredaban el título de nobleza de alguien que había hecho algo noble para merecer el título. Y la nobleza arrabalera proviene de pingos que se hacen ver en la cancha. No es heredada, es ganada. Es ganada. El tipo que obtiene un respeto, digo arrabalero es un término un poco anacrónico, pero el tipo que obtiene algún respeto en ciertos foros es porque se lo ganó profesando el coraje y cierta grandeza. Nobleza de arrabal está muy bien entonces, y lo escucharemos en la voz de Nelly Omar.